buenos días a todos. Hoy es sábado, día 25 de septiembre. Es sábado, por tanto, día especialmente dedicado a la Santísima Virgen. En algunos calendarios veremos que hoy, por ejemplo, Segovia celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Fuencisla. Y seguramente que muchos más sitios también pues recordarán a Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, aunque la fiesta hubiera sido ayer. En fin, como decimos tantas veces, de la Virgen nunca diremos suficiente. Animar a todos a vivir una devoción recia, fuerte, valiente de la Virgen Santísima. Ella siempre nos lleva a Cristo, ella siempre nos descubre el camino del seguimiento, del compromiso con los demás. Como ella lo hizo y como nosotros debemos hacerlo también en la concreción de nuestra vida. Cada uno sabe dónde puede pues echar una mano, intervenir en Cáritas o hacer un proyecto de catequesis o participar en grupos de animación o de animación me refiero espiritual o parroquial, catequesis, en fin, siempre hay muchas propuestas que podemos acoger, ¿no? Y que deben ser para nosotros una invitación también a crecer en la fe y a propagarla, a anunciarla a los demás, a contar a los demás lo que el Señor ha hecho con nosotros. La Virgen Santísima, sin duda alguna, nos ayuda en este proyecto, que queramos mucho a la Virgen para así también estar mucho más unidos a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy, Lucas 9, 44 al 45. Jesús repite el anuncio sobre su muerte. Esta vez no añade su resurrección. Se vuelve a llamar Hijo del Hombre, apuntando a su mesianismo final como Señor y Juez del universo. Los discípulos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y además les daba miedo preguntarle sobre el asunto. En otras ocasiones los evangelistas nos describen los motivos de esta dificultad. Los seguidores de Jesús tenían en su cabeza un mesianismo político, con ventajas materiales para ellos mismos, y discutían sobre quién iba a ocupar los puestos de honor a la derecha y a la izquierda de Jesús. La cruz no entraba en sus planes. Sí, Jesús despierta admiración por sus gestos milagrosos, por su profundidad de su palabra. También a nosotros nos gusta fácilmente ese Jesús. Pero el Jesús servidor, el Jesús que se ciñe la toalla y lava los pies a los discípulos, el Jesús entregado a la muerte para salvar a la humanidad, eso no lo entendemos tan espontáneamente. Quisiéramos solo el consuelo, el premio, no el sacrificio y la renuncia. Preferiríamos que no hubiera dicho aquello de el que quiera seguirme que tome su cruz cada día, pero es así. Pero ser seguidores de Jesús pide radicalidad. No creer en un Jesús que nos hemos hecho nosotros a nuestra medida. Ser colaboradores suyos en la salvación de este mundo también exige su mismo camino, que pasa a través de la cruz y la entrega, como tuvieron ocasión de experimentar aquellos mismos apóstoles que ahora no le entienden, pero que luego, después de la Pascua y de Pentecostés, estarán dispuestos a sufrir lo que sea, hasta la muerte, para dar testimonio de Jesús. Apremiante advertencia, por tanto, la que hace Jesús a sus discípulos. Meteos bien esto en la cabeza. A veces la mayor distancia se da entre la cabeza y el corazón, ¿no? No se trata tanto de meterse en la cabeza como de acoger en el corazón. Pues
En cualquier caso, lo que los discípulos siguen sin entender, ¿cómo van a entender tan apremiante mensaje, no? ¿Acaso lo entendemos también nosotros? Pues qué va, ¿no? Y como ellos, reconozcamos que también nosotros somos de aquellos a quienes les da miedo hacer muchas preguntas a Jesús sobre el asunto. Más que nada porque nos tememos sus respuestas. O porque, como dice mucha gente, no lo toques, no sea que se caiga, no sea que se... ¿eh? Tenemos una fe poco formada, poco madurada, poco comprometida, y eso hace que muchas veces pues no queramos enfrentarnos con la palabra de Dios y con todo lo que ella nos refiere, nos trata, ¿no? Por eso es importante ser congruentes, ser coherentes, de principio a fin. Pidámoslo hoy especialmente al Señor. La Iglesia celebra, entre otros santos, en este día, a San Cleofás, discípulo de Jesús. Sabemos muy poco, ciertamente, de Cleofás, salvo la mención que se hace en la escena de los discípulos de Maús, los que vuelven para su aldea, para su pueblo, y lo hacen desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús: «Pero, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido estos días?» Ese es Cleofás, ¿no? Bueno, discípulo de Jesús, siguiéndole en el día a día, como se ve también por su desánimo, su desaliento, ¿no? Que no era capaz todavía, como acabamos de comentar en el Evangelio, de entender que la cruz formaba parte del mesianismo de Jesús, ¿no? Y no un mesianismo triunfante, y no un mesianismo, guerrero, impositor, o con la fuerza, sino aquel que nos ha redimido y nos ha salvado con su sangre, con sus heridas, con su cruz. En la cruz está la vida y el consuelo, que decía Santa Teresa, ¿no? Pues este Cleofás, ya digo, discípulo de Jesús, que a pesar de sus dudas, pues es también capaz de escuchar a Jesús, atender a su palabra, descubrir lo que Él le va contando y va abriendo su corazón, hasta que, llegado a la mesa, al partir el pan, reconoce verdaderamente al Señor y se vuelve decididamente con su compañero a Jerusalén para contar a los demás lo que habían descubierto, lo que les había pasado por el camino, como todos nosotros, que también el Señor nos encuentra por el camino de la vida, y en el camino de la vida vamos experimentando cómo el Señor toca nuestro corazón, abre nuestra mente y hace que su palabra pues también nos llegue, nos cambie, nos convierta. Es verdad que en el Evangelio también encontramos otros Cleofás, por ejemplo el sacerdote, ¿no? Del tiempo de la pasión y muerte del Señor, Cleofás. O también se dice que al pie de la cruz estaba María, además de la Virgen Santísima, estaba también una María que era mujer de Cleofás. Sobre ese personaje pues hay distintas conjeturas, si era hermano de San José y por tanto esta María de Cleofás era una cuñada de la Virgen Santísima, tía de Jesús, etcétera. Bueno, no nos perdemos en esas elucubraciones, simplemente era por decir lo que hay otros Cleofás, pero el que a nosotros nos interesa es el de Maús, discípulo del Señor. Bueno, pues os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.